Bienvenidos al canal que tiene el propósito de fortalecer la práctica docente, ideas malignas. Le invito a que se suscriba y que lo haga también en los ramales de Telegram y WhatsApp. Le dejaré el enlace en la descripción de este video. Vamos a revisar uno de los insumos para el tema 1 para docentes, valga la redundancia. Es un artículo, Educación y Derechos Humanos, enfoques desde una perspectiva crítica latinoamericana, en el video respectivo ya vimos de qué se va a tratar, analizar los derechos humanos. Eso es lo que se busca hacer. Y bueno, pues esperando no sacar de contexto todas las menciones que voy a hacer, dado que lo que buscamos es provocar la reflexión y tratarlo de contextualizar, vamos a encontrar lo siguiente, miren. Dentro de la introducción, pues encuentra uno el inicio de el derecho a la educación forma parte de las agendas pendientes en América Latina. Viene un contexto en el que no se observa del todo en esta región. Esta realidad se ve acentuada por la pandemia COVID-19, la cual ha hecho retroceder significativamente en las proyecciones y avances sociales estimados. Esta es una visión macro sobre lo que es América Latina. Esto ha dado lugar al aumento en las brechas sociales, a la reducción de oportunidades educativas, a la vulneración del derecho a la educación. Empieza a tomar camino. A esto se suma la constante deserción escolar que va en aumento, el cierre de comedores escolares y el creciente índice de violencia intrafamiliar. Bueno, pues hay que poner también en contexto que este documento lo podemos ver aquí. Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt en Maracaibo, Venezuela, así que hay que tener en cuenta esto también. Y ahora sí, seguimos avanzando con el primero de los temas, la educación como derecho humano. Y aquí vamos a encontrar unas menciones. Mire, cada periodo histórico, cada sociedad, cada clase social ha formado ciudadanos para que cumplan determinados roles mientras se apropian de los aspectos culturales que definen su época. Esto es muy importante sobre cómo reconocemos la época en la que estamos viviendo, cuáles son esas características sociales, incluso también naturales, en las que estamos todos insertados. Esto del cada periodo implica algo que en el plan de estudios viene en el tema 6.2, sobre que hay que hacer una diferencia entre estar en la historia y lo histórico. Lo que se busca es no ser alguien que vea la historia detrás de una ventana, sino somos parte de. Entonces, entender la dinámica en la que se está viviendo es importante. La educación forma parte de un engranaje histórico, cultural, pero a la vez colonizador. Aquí empieza a tomar un poco de color el artículo, pero no deja de darnos un buen contexto para preguntarnos en este momento de qué manera estamos nosotros visualizando tanto derecho a la educación como la educación misma. La educación debe aceptarse como el derecho a recibir instrucción, mire esto por un lado y por el otro, mientras que el derecho a la enseñanza es la libertad de elegir de acuerdo a un ideario. En el tema 4 del plan de estudios se dice algo que simplemente es, cada reforma escolar es un proyecto educativo político ideológico. Entonces, mientras nosotros aceptemos que esto es así, lo que venga después tiene sentido. Es decir, no hay que ponernos una venda en que hay una ideología, porque al final de cuentas todos la traen. Así que hay que desprendernos de ello para seguir en la discusión en el siguiente escalón. En América Latina se viven una serie de desigualdades que no permiten que el derecho a la educación sea equitativo y de una manera eficaz. Por el contrario, en las escuelas en donde nosotros laboramos, a donde concurrimos, de qué manera y de qué tamaño es esa brecha. Pero para poder entender esa brecha necesitamos un punto de referencia, ¿verdad? ¿Cuál es el punto de referencia que tenemos todos con respecto a derechos humanos? Y bien, seguimos avanzando. Es en esta columna la siguiente mención. La región se encuentra inmersa en una realidad poco comprensible para el resto del mundo. Y bueno, pues nos exponen pobreza extrema, marginación, exclusión, pero nuevamente hay que analizar el punto en la historia en el que estamos, como para saber si entre nosotros mismos, olvídese si otro país,
Si entre nosotros mismos nos encontramos en realidades poco comprensibles con el que está al lado. Eso hace que tengamos que hablar de intersubjetividades, bueno, primero de subjetividades y luego de intersubjetividades, para pues, poder primero comprender al otro, antes de pensar que como un grupo, una masa, un estado, una nación, a los ojos de otras somos vistos así. Desde este momento, esa realidad poco comprensible. ¿Y de qué manera también nosotros vemos la de nuestro alumnado? Ya se juntaron muchas visiones ahí, ¿verdad? Pero pues hay que tomarlas en cuenta. Entre las tensiones producidas por la globalización se explica que pues eso es lo que está dominando. Se pueden mencionar las siguientes, hablan de unas tensiones. Yo aquí elegí una para hablar en este momento, que son las políticas, que se originan cuando entes públicos o privados legitiman el abuso de poder, cometiendo actos que infringen la dignidad de las personas. Lo elegí porque dentro de las barreras para el aprendizaje y la participación social, pues existe esta dimensión que corresponde a la gestión de la escuela, a la estructura, y de qué manera podría estar ocurriendo eso al grado de estar normalizado o estar en camino de ser normalizado, y que eso pueda atentar contra los derechos humanos del alumnado. Eso merece un diagnóstico y una fuerte autocrítica para saber de qué manera salimos de ese punto. Estas tensiones revelan el carácter no neutral de los derechos humanos, al igual que las definiciones que en materia educativa se han venido trabajando sobre los mismos. Es aquí donde en la reflexión debemos de decir, bueno, la brecha es de este tamaño porque así están ellos, pero ¿desde dónde comencé? ¿Cuál es mi punto de partida? Y aquí nos pueden o nos tratan de orientar, decir, bueno, hay una definición. Y aquí están carácter no neutral de los derechos humanos, cuando es probable, o al menos dentro de lo que se lee, se expone que ese es un punto de partida, una neutralidad que no sucede en la práctica. De ahí cambiamos ahora a el tema 2, perspectiva crítica de los derechos humanos en América Latina. Y en este texto dice, por tal motivo, abordar el tema de los derechos humanos debe desarticularse de la idea abstracta que se tiene de humanidad y enfocarse en los desafíos que se producen en diversos contextos reales. Ahí es donde debemos de preguntarnos cuál es nuestro punto de partida. ¿Es esa idea abstracta que se tiene de humanidad? ¿Es el listado que tenemos en los derechos humanos? En este caso, si nos remitimos a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, es el listado en ese orden, así, es decir, no tiene colores, no tiene matices, es lo que se intenta en este momento problematizar. Los derechos humanos son el resultado de luchas sociales y colectivas que tienden a la construcción de espacios sociales, económicos, políticos y jurídicos que permiten el empoderamiento. Si esto de ser así, ¿cuál es la lucha social y colectiva que se da primero en el aula, en la escuela, en la comunidad? Porque ya venimos de que esta idea de que hay que considerar el punto, la situación, el contexto, y no solamente el listado, la hoja que se imprime y estos son, y ver esto. Es el resultado. Derechos humanos son el resultado. Y si hace rato estábamos leyendo que pues todos vivimos conforme a la época, el punto histórico, el contexto social. Entonces, ¿cómo se inserta ese párrafo dentro de esta idea? No puede separarse la categorización de los derechos humanos de los productos históricos en los tiempos que transcurren. Volvemos a hablar de la perspectiva. Estos surgen a la par que las luchas populares en cada momento de histórico se reclaman valores específicos que las condiciones adversas niegan, por lo cual los pueblos deciden organizarse para concretar su realización, prescindiendo del carácter absoluto o universal de los derechos humanos. Ese punto es importante. Ahí es donde se desprende la hoja, el PDF. Es cómo lo sienten las personas que están viviendo dentro de una, vamos a llamarlo comunidad territorio en términos de la nueva escuela mexicana,
y caminando hacia el reconocimiento de realidades concretas, históricas, ontológicas, que no pueden divorciarse de la conciencia ética de los pueblos ni de sus condiciones necesarias para vivir dignamente. ¿Cuál es la lucha que actualmente se vive en torno a nuestras escuelas, en las comunidades, incluso adentro? ¿Cuáles? Y ahí pues ya no solamente estaríamos enfocándonos al alumnado, sino que también podemos participar los adultos en ese tema. Si el objetivo de los derechos humanos es la vida digna, no puede existir una interpretación homogénea, dado que no existe una única conceptualización de dignidad humana y mucho menos una sola lucha por alcanzar este reconocimiento. En este punto de la lectura y de una posible discusión en la agenda de trabajo, esto es precisamente algo que habría que preguntarnos. ¿Esto ya lo considerábamos o no lo considerábamos? Si le damos apertura a ello, entonces, ¿cuáles son esas luchas que se requieren ganar? ¿Cuáles son esos derechos que se requieren? Quizás hasta no conquistar, reconquistar, porque ya conquistados en el término homogéneo, universal, ya están, pero exactamente en el territorio, ¿cuáles son los que se necesitan reconquistar o apenas van a aparecer? Y de qué manera los adultos, en este caso ya yéndonos al contexto escolar, los, los maestros, los trabajadores de la educación, participan y facilitan, en este caso, para que los alumnos puedan acceder a este derecho a la educación. Un tercer tema, perspectiva crítica de la educación en América Latina. Y leemos el siguiente. Toda persona tiene el derecho a la educación y esta, a su vez, debe ser el medio principal para adquirir una conciencia crítica y emancipada, donde todo individuo puede desarrollar libremente su pensamiento ejerciendo su autonomía. Se conecta con lo que estábamos diciendo. ¿De qué manera facilitamos que ese derecho pueda ejercerse libre y plenamente? Seguimos buscando aquí abajo este párrafo. Esto es posible de lograr sobre lo que se está hablando, pero nos vamos con lo que sigue, por medio de las luchas sociales, que son escenarios para el accionar pedagógico, donde los participantes ejercen sus derechos de una manera diferente, aprendiendo, desaprendiendo y reflexionando sobre su condición. Esto ya viene agarrando tintes sobre la ideología que viene marcada o se siente que viene impregnada en el artículo, pero de alguna manera puede funcionar todavía para un modo neutral. Y este modo neutral pues tiene que ver con la forma en que podemos contextualizar y favorecer el aprendizaje situado. Ya lo de las luchas y eso, bueno, eso ya es algo que usted decidirá si emprende ese camino. Solo así es posible romper con los patrones coloniales impuestos, planteando una pedagogía de la resistencia y prácticas metodológicas distintas en pro de la humanización de la educación. Pues este es un cierre que va acorde con lo que le comento sobre la ideología que trae impregnada el artículo, pero que, insisto, tiene planteamientos que sirven de mucho para problematizar con relación al tema. Y ya entrando a las consideraciones finales, seleccioné lo siguiente. Para ello es necesario construir proyectos políticos, jurídicos y epistémicos alternativos en constante diálogo con las necesidades y realidades de los pueblos, orientado a el accionar hacia prácticas más humanas. Bueno, pues esto es algo a tener a considerar. Esto debe ser importante en el día a día de las escuelas. No se puede perder de vista que los derechos humanos y la educación se han convertido en instrumentos al servicio de la colonialidad. Independientemente si usted está de acuerdo o no, es algo también que hay que preguntarse. Recuerde que hubo un plan de estudios, el antecesor, aprendizajes clave, al cual se le señaló que era parte de este mercantilismo. Y, y si usted, ahora que se tiene esta oportunidad de profundizar en el tema de la nueva escuela mexicana, el cambio de paradigma, ojalá y un día coincidamos, o tal vez ya coincidimos, en que ambos planes de estudio se parecen muchísimo, nada más que la gerencia viene de un costado y otra de otro.
le llaman de derechas y de izquierdas, se va a dar cuenta en las grandísimas similitudes que hay y en algún momento la ideología que vamos a decirlo de esta manera, viene de arriba, imagínese que tiene un cucurucho en la parte más ancha, conforme viene reduciéndose, es decir, nos acercamos a la escuela, pues esta ideología queda solamente como el marco referencial, porque a final de cuentas, cuando llegue usted a lo que es la didáctica, la práctica, pedagógica, se va a dar cuenta las enormes similitudes que hay entre esos dos, incluso hasta 2011. Finalmente, por acá leemos, no se trata de negar la dignidad intrínseca que todos los seres humanos compartimos, sino criticar la aplicación de criterios para su definición. Hoy hay que preguntarnos qué definición tenemos sobre derechos humanos, definición de derecho a la educación, es necesario adentrarnos en la discusión de derechos no escritos todavía. ¿Se acuerda que hace rato leíamos que pues, los derechos o los actuales derechos son precisamente conquistas de luchas, de la organización de las personas, por lo que se está viviendo en el momento? Y bueno, pues no sabemos el día de mañana cuál se habrá de escribir junto a los que ya están, o incluso pensar que alguno pueda ser cuestionado en función de esa realidad, por más que hoy debieran de no perderse como características que tienen los derechos humanos. Y finalmente, educar para los derechos humanos significa transitar por la memoria histórica de los pueblos, por sus circunstancias, particularidades, acervos culturales y legados ancestrales. Esta última parte es preguntarnos de qué manera a partir de la contextualización y el aprendizaje situado, nosotros estamos recuperando ese día a día en el que viven una realidad que puede ser distinta a la nuestra, pero a final de cuentas una realidad que no podemos negar y no podemos taparnos los ojos ante ella. Y bueno, pues espero que con la elección de estos párrafos y de lo que fuimos comentando les pueda ayudar a problematizar, a incluirlo dentro del tema uno o incluso pues ir a otros caminos que sean totalmente de su interés. Bueno, pues aquí terminamos esta revisión de este anexo. Como siempre, le agradezco mucho el favor de su atención. Cuídese mucho y hasta la próxima.